Ok, vamos a arrancar con la neurona. La neurona se la define como la unidad básica del sistema nervioso. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando hablamos de unidad básica, queremos decir que, a grandes rasgos, todo lo que sucede en ella, en la neurona, se va a aplicar a cada parte del sistema. Por ejemplo, a grosso modo, todo lo que haga la neurona lo va a poder hacer el cerebro, porque en definitiva se compone de muchas neuronas. Ahora, acuérdense de por qué le llamamos un sistema. Un sistema es un conjunto de órganos en donde todos ellos se componen de el mismo tejido, ¿sí? En este caso es el tejido nervioso el que constituye todos los órganos del sistema nervioso. Y por ende van a cumplir todos los órganos la misma función. Esta neurona tiene un cuerpo o soma, del cual se desprenden dendritas, y un axón. La neurona, junto con las células musculares, son dos células capaces de excitarse. Si bien esto lo vamos a profundizar más en las clases de fisiología nerviosa, podemos decir que sería la capacidad de transportar algún tipo de información en forma de electricidad. Esta información tiene que entrar a la neurona por algún lugar, y ese lugar son las dendritas. Y esa información que se captó la puede conducir por el axón hacia otra neurona. Entonces, la información que llegó a la dendrita es una información aferente, mientras que la que se va por el axón es una información eferente. El tipo de comunicación entre dos neuronas es lo que conocemos normalmente como sinapsis. Ahora, presten atención a esta imagen. El axón aparece recubierto por algo. Este algo es mielina. La mielina es un tipo de lípido muy importante para la conducción eléctrica. Este lípido va a hacer que cuando miremos de lejos al sistema nervioso haya regiones que aparezcan blancas y regiones que sean grises. Entonces, la sustancia gris viene a ser el soma neuronal y el axón constituye la sustancia blanca. Así los presento. Neurona people de YouTube, la neurona. Bien, para hacer más fácil el estudio del sistema nervioso, hay dos clasificaciones que vamos a estudiar. La clasificación anatómica y la funcional. A ver, simplemente tratan de que nos sea más prolija la interpretación del sistema, pero realmente el sistema nervioso es un todo y así lo tenemos que comprender. Empezamos con la anatómica. Se divide en sistema nervioso central y periférico. De acuerdo a si las estructuras están protegidas por una bóveda ósea o no. Así tenemos órganos centrales dentro del cráneo y dentro de la columna vertebral. Todo lo demás es periférico. Acá si tienen alguna duda les recomiendo que pispeen las clases de cráneo y columna si en algún momento no me siguen el hilo. Fíjense que dentro del cráneo tenemos al cerebro, al cerebelo y al tronco encefálico. El tronquito se divide en mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo se continúa hacia abajo con el raquis medular o médula. La médula atraviesa todo el conducto raquídeo hasta el límite entre las vértebras L1 y L2. Por eso es que las punciones lumbares se realizan siempre por debajo de L2 y L3, generalmente en la unión de las vértebras L3 y L4. Cuando decimos sistema nervioso periférico, estamos hablando de todo lo que emerge de este contenido óseo, ya sea del cráneo o de la columna, y estamos hablando de los nervios. Vamos a tener nervios que salen del cráneo y nervios que salen de la columna. Por eso tenemos 12 pares de nervios craneales, los temidos 12 pares craneales, y 31 pares de nervios raquídeos. Son pares, obviamente, porque son uno derecho y uno izquierdo. Entonces son 24 craneales y 62 raquídeos. Bien, dijimos antes que la neurona tiene sustancia blanca en los axones y sustancia gris en el soma. ¿Cómo creen que se representa esto en el sistema nervioso? Bueno, en lo que es sistema nervioso central, cuando veamos sustancia gris es porque estamos o en la corteza o en algún núcleo en el medio de sustancia blanca. En cambio, en el sistema nervioso periférico, la sustancia gris aparece en forma de ganglios. Los ganglios son los somas, es decir, los cuerpos de las neuronas que traen la información. Estas neuronas se llaman pseudomonopolares, porque tienen esta forma y por eso podemos encontrar sustancia gris en el medio de un nervio.
La sustancia blanca, cuando es central, se llama cordón o fascículo o haz, mientras que la periférica es siempre nervio. Ok, ya con esto tenemos un montón para empezar a razonar un par de conceptos. El sistema nervioso tiene como función conducir información. A ver, me explico. Lleva y trae datos desde el exterior hacia el sistema nervioso central. En este lleva y trae tenemos un sistema nervioso periférico con información aferente hacia el sistema nervioso central que procesa la información y devuelve una respuesta. Esta respuesta es eferente. Pongamos un ejemplo. Si yo apoyo la mano sobre una hornalla caliente, me quemo y retiro la mano. Esto es un reflejo de retirada, que ya lo vamos a estudiar más en profundidad, en donde sentí con una vía aferente, fue procesado a nivel sistema nervioso central, en la médula, y respondí motrizmente con una vía eferente. Ya con todo esto, que es un montonazo, podemos empezar a hablar de una clasificación funcional, que era la otra clasificación que habíamos mencionado. Acá vamos a estudiar el sistema nervioso como un todo. Ya no lo dividimos más en central o periférico, sino que nos importa más qué rol o qué función puede cumplir una neurona o grupo de neuronas. Así tenemos al sistema nervioso somático, o de la vida en relación, y al sistema nervioso vegetativo o autónomo. El primero se encarga de lo que es voluntario o me permite relacionarme con el medio. Por ejemplo, puede decidir voluntariamente contraer el bíceps para flexionar el brazo. Esto es voluntario y motriz. Por eso es una eferencia. En cambio, ver, oír, sentir a través de la piel permite relacionarme con el mundo exterior. Es sensitivo o sensorial y por eso es una aferencia. Por otro lado, cuando hablamos de sistema nervioso autónomo, hace referencia a todas aquellas cosas que no podemos controlar. Secreciones de glándulas, frecuencia cardíaca, dilatación de la pupila, etcétera, etcétera. Así, el autónomo se subdivide en simpático y parasimpático. El simpático nos prepara para una respuesta de lucha o huida. El ejemplo típico acá es el león que está cazando una gacela, una nutria, lo que quiera, está cazando. A ambos, al león y a la gacela, se le van a dilatar las pupilas para tener más información del medio. Van a aumentar la frecuencia cardíaca, así la sangre que expulsa el corazón por minuto aumenta. Van a contraer algunos vasos arteriales y dilatar otros para priorizar la sangre que les llega a los músculos, para poder correr. Van a contraer esfínteres, porque quién quiere hacer caca cuando lo están cazando, ¿no? Y bueno, un montón de cosas más. Cuestión, tanto el león que lucha como la gacela que huye se preparan de la misma manera. Y los neurotransmisores son siempre catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Por otro lado, el parasimpático nos prepara para descanso y digestión, donde bueno, se entiende que se produce todo lo contrario a lo anterior. Supongamos que ganó el león, ahora va a relajarse, comer y reponer energía. Entonces, por ejemplo, ahora sí, los esfínteres se van a relajar, las pupilas se van a achicar, van a hacer una miosis, va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a aumentar la motilidad a nivel gástrica, etcétera, etcétera. Y el neurotransmisor que se utiliza acá es la acetilcolina. Ahora nos tenemos que preguntar cómo se distribuye en el sistema nervioso anatómicamente. Es decir, en qué parte del sistema nervioso central y periférico vamos a encontrar simpático y parasimpático. Como en el sistema nervioso central tenemos sustancia gris en forma de núcleos, vamos a ver que los núcleos parasimpáticos se encuentran solo a nivel de tronco encefálico y a nivel de médula sacra. Y en tanto, simpático tiene núcleos toracolumbares. No hay núcleos autónomos, ni simpático ni parasimpático, a nivel cervical. En cuanto a sistema nervioso periférico, también hay sustancia gris en forma de ganglios. Estos ganglios no son como aquellos que estudiamos sensitivos, que provenían de neuronas pseudomonopolares. Miren esta imagen. Esta neurona se encuentra en el sistema nervioso central. Supongamos que está en tronco encefálico, también podría estar en médula. Emerge el nervio, es decir, ya estamos en sistema nervioso periférico, y en algún punto hace sinapsis con otra neurona.
El acúmulo de cuerpos de esta segunda neurona es lo que desde afuera se ve como sustancia gris y es entonces un ganglio. Pero fíjense que no es una neurona pseudomonopolar, sino que es una neurona distinta. Por detrás de este ganglio tenemos al nervio preganglionar y por delante serían las fibras postganglionares. Pongamos un ejemplo integrador. Tengo que dilatar la pupila porque, por ejemplo, vi al chico o chica que me gusta y supone una situación de estrés o ansiedad. Las fibras simpáticas vienen de núcleos de la médula torácica. Hacen sinapsis en la cadena simpática laterovertebral. Esta cadena es un conjunto de ganglios simpáticos a lo largo de prácticamente toda la columna, y del ganglio que haya hecho sinapsis sale el axón, es decir, el nervio, que va al ojo. En cambio, si estoy tranqui mirando Netflix en casa, echado, achico la pupila y hago miosis. Para eso, desde núcleos en tronco encefálico, parten fibras que, muy cerquita del ojo, encuentran una neurona. Hacen sinapsis y de esta segunda neurona sale el nervio que va al ojo. Resumiendo, simpático a nivel central tiene núcleos toracolumbares. El ganglio está cerca del sistema nervioso central y lejos del órgano. Y las fibras postganglionares son largas. En cuanto al parasimpático, el ganglio está lejos del sistema nervioso pero cerca del órgano y las fibras preganglionares son largas mientras que las postganglionares son cortas porque justamente está cerca del órgano, en este caso el ojo. Esta es la regla general aplicable a todo el sistema nervioso autónomo del cuerpo. Entiéndase que no hay un interruptor de simpático parasimpático, sino que depende de la situación van a predominar unos neurotransmisores u otros, y el balance final va a dar como resultado la respuesta fisiológica. Ya ustedes saben que el cerebro, junto con el cerebelo, tronco y médula, constituyen el sistema nervioso central. Hoy nos vamos a ocupar de ver la organización básica de cada uno de estos y cómo se relaciona cada uno de estos órganos con cráneo y columna. Acá tenemos nuestro sistema nervioso central. En el desarrollo embriológico de estos órganos, primero hay un cilindro hueco, como si fuera casi un rollo de papel de cocina, y desde las paredes de este rollo empiezan a desarrollarse el tejido nervioso. Esto hace que se achique la luz del cilindro, pero no solo eso, sino también va a ir moldeando su forma, es decir, ya no me queda un cilindro perfecto, sino que va a ir adoptando diversas formas, dependiendo en qué parte del sistema nervioso nos encontremos. Cuando se termina de desarrollar, en el medio del cerebro, tronco, cerebelo y médula, quedan espacios que son la luz que quedó desde un principio de aquel cilindro. A todos aquellos espacios se los conoce como cavidades ependimarias. Estas cavidades son formadoras de líquido cefalorraquídeo, es decir, el líquido que circula entre cabeza y raquis. Y estas cavidades se las llama ventrículos laterales en el cerebro, que desembocan en el tercer ventrículo, que también está en la base del cerebro, que este desemboca en el cuarto ventrículo por este pequeño conducto que es el conducto de Silvio, y el cuarto ventrículo, que se ubica entre tronco encefálico y cerebelo, se continúa hacia inferior con el conducto del epéndimo, que está en el medio de la médula espinal. Dijimos en la clase anterior que sustancia gris eran muchos somas, muchos cuerpos neuronales juntos, y que sustancia blanca es el conjunto de axones que se desprende de cada una de estas neuronas, obviamente recubierto por mielina, que era lo que le daba ese color blanco. Al cerebro desde afuera lo veo gris, y es lo que llamamos corteza. También vemos que tenemos dos hemisferios, derecho e izquierdo, que igualmente están conectados entre sí en la profundidad y separados a nivel de la fisura interhemisférica. En la corteza se encuentran los somas de las neuronas y de allí parten los axones de estas neuronas y van a formar parte de la sustancia blanca del cerebro. Ahora bien, en la profundidad, en el medio del cerebro, también hay sustancia gris. Estos son núcleos. Dentro de los núcleos tenemos los ganglios basales, que son el núcleo caudado, núcleo lenticular y núcleo amigdalino, y las estructuras del diencéfalo, que como a mí me gusta llamarlos, son tálamo y sus amigos. Tálamo, epitálamo, hipotálamo y subtálamo. En cuanto a la sustancia blanca, por ahora solo las clasificamos. Más adelante les ponemos nombre y apellido. Tenemos fibras de proyección, de asociación y comisurales.
Las fibras de proyección justamente se proyectan al resto del cuerpo, es decir, salen del cerebro, ya sea porque traen información y son aferencias, o llevan información y son eferencias. Las de asociación tratan de comunicar estructuras del mismo hemisferio en busca de que relacionemos información. Por ejemplo, asociar el olfato y la visión a una olla con comida que estamos justamente viendo implica la interacción necesaria entre la vía visual, la olfatoria y la memoria que me permite conocer que esto proviene de la olla. Por último, las fibras comisurales cruzan de hemisferio y buscan coordinar información de ambos hemisferios. Son fibras que comunican áreas homólogas del cerebro, es decir, van de un sitio al mismo sitio, pero del hemisferio contralateral. El cerebelo tiene, también como el cerebro, dos hemisferios y el vermis en el medio, que viene a ser casi como un nexo entre ambos hemisferios. Acuérdense que se ubica en las fosas cerebelosas del occipital y por debajo del cerebro, separado de este por la tienda del cerebelo, que es un repliegue de dura madre. La información que entra y sale del cerebelo se comunica con el resto del sistema nervioso y se agrupa en tres masas de sustancia blanca. Tenemos a los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. Estas autopistas son fascículos, son axones de información que se continúan con el tronco encefálico. El pedúnculo superior con el mesencéfalo, el medio con la protuberancia y el pedúnculo inferior con el bulbo. El tronco encefálico, como su nombre lo indica, es un tronco de las estructuras que están dentro de la cabeza, casi como si fuera un árbol. Viene a ser un nexo entre médula, cerebelo y cerebro. Del tronco salen 10 de los 12 pares craneales, que acuérdense que eran los nervios craneales. Al corte vemos que tanto el mesencéfalo como protuberancia y bulbo no tienen sustancia gris en la periferia, es decir, si yo lo mirara a simple vista. O sea que desde afuera se ve blanco, no hay corteza. La sustancia gris está en los núcleos. De estos núcleos, algunos se dice que son propios del tronco y otros son los núcleos de los nervios craneales. Es decir, son el acúmulo de cuerpos, de neuronas, de los axones que van a salir como nervios craneales. La médula comienza aproximadamente, después vamos a ver por qué, a nivel del agujero occipital y se extiende hacia abajo hasta las vértebras L1, L2, donde se afina, formando el cono medular. Tiene sustancia gris central y sustancia blanca que es periférica. La sustancia gris tiene forma de H, con astas ventrales o anteriores y astas posteriores. En ciertos niveles también hay astas laterales. Las ventrales son núcleos motores, es decir que de estos somas de neuronas se desprenden axones que van a inervar músculos. Las dorsales tienen núcleos sensitivos, es decir que acá están llegando axones sensitivos que hacen sinapsis con estos núcleos. Las astas laterales tienen núcleos autónomos. Yo dije que llegaban nervios sensitivos y se iban nervios motores. Estos son los nervios raquídeos que mencionábamos en la clase pasada. Tenemos una raíz dorsal sensitiva y una raíz ventral motora. Cuando se unen ambas, forman un nervio mixto, con información sensitiva y motriz. Este bulto es el ganglio de la raíz dorsal, que no es más que el soma de aquella neurona pseudomonopolar que habíamos dicho que traía información. Una vez formado el nervio raquídeo, que es mixto, se divide en una rama posterior y una anterior. Ponele que estamos a nivel lumbar. La raíz posterior se dirige a darle sensibilidad a la región de la espalda y motricidad a los músculos dorsales de esa región. En cambio, la rama anterior se dirige a formar el plexo lumbar para inervar, por ejemplo, genitales, pelvis, miembros inferiores. De forma grosera, se puede decir que la rama posterior se queda en la pared del cuerpo y la rama anterior se encarga de inervar el resto. Fíjate que la médula está en el conducto raquídeo y que el nervio raquídeo emerge entre dos pedículos vertebrales. Todo el sistema nervioso central está recubierto por huesos. Esto ya lo sabemos.
Pero acá le metemos algo nuevo. Está recubierto además por meninges. Las meninges son láminas de tejido conectivo, como si fueran bolsas fibrosas. Hay 3 láminas que son, desde el sistema nervioso hasta el hueso, pía madre, aracnoides y dura madre. La pía madre está recontra adherida al órgano y es ultra delgada. La aracnoides, en cambio, es más gruesa y en este tejido corren los vasos sanguíneos. Entre pía madre y aracnoides está el famoso espacio subaracnoideo, donde circula el líquido cefalorraquídeo. Este sirve fundamentalmente como protección al sistema nervioso. Es como tener una bombucha con agua como casco. Pensé que si no tuviéramos esta bombucha, cada golpe o movimiento brusco que hiciéramos haría que choquemos los órganos contra el hueso. Re peligroso, ¿no? Ni da. Por fuera del aracnoides está la dura madre. La dura madre se compone de 2 hojas. Es bien fibrosa e inextensible y a nivel del cráneo está íntimamente adherida al hueso. En algunos lugares del cráneo se separa en 2 hojas y forma espacios, como este. Estos espacios se llaman senos. Dentro de estos circula sangre venosa. Es decir, el retorno venoso de las estructuras del encéfalo viene de dentro del cráneo, se da principalmente por senos, hasta que se forma la vena yugular interna a nivel del agujero rasgado posterior. Pero el concepto que se tiene que llevar es que el sistema nervioso central está recubierto por estas 3 meninges.